Buenos días, estimados estudiantes del curso Gestión Emprendedora. El día de hoy vamos a conversar o a exponer, ¿verdad?, los conceptos de la segunda tutoría, que eran la unidad 4 y 5, para lo cual tengo una presentación, por lo cual voy a compartirles pantalla y vamos a ir desarrollándola poco a poco. Recuerden que cualquier duda que tengan, está también el foro de dudas y con muchísimo gusto estoy para servirles. Una vez proyectado, damos inicio. Ok, bueno, para esta tutoría vamos a hablar sobre el modelo de ingresos y de conceptos básicos en general, ¿verdad? Teníamos una serie de PDFs en los materiales, ¿verdad? Que nos habla sobre este tipo de, ¿verdad?, de conceptos, y es importante irlos aclarando uno a uno. El modelo de ingresos, perdón, es sumamente importante en un emprendimiento, en una empresa, para cualquier este, organización, ¿verdad? Que necesite, ¿verdad?, de tener ganancias. ¿Por qué? Porque los ingresos son aquellos que me van a determinar si mi negocio es rentable o no. Entonces, ahí lo tenemos en cuenta. Entonces, continúo. ¿Cuándo nace una idea? Una idea nace este, en cualquier momento. Puede ser en una conversación, puede ser en un momento de reflexión, puede ser en un momento hasta de desesperación. Nacen las ideas. Por lo cual, nos recomiendan, ¿verdad?, en el material, hacer este ejercicio. Nosotros, haciendo como si fuera un plano cartesiano, vamos a anotar sobre el eje Y, ¿verdad?, qué sé hacer yo, o sea, qué sabemos hacer nosotros, o sea, qué somos buenos nosotros. Y sobre el eje X, ¿verdad?, que es el horizontal, qué quiere el público. Entonces, nosotros tenemos ahí que en digamos, un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo de que, por ejemplo, la papiroflexia, ¿verdad? La persona que construyó esto lo sabe hacer, ¿verdad? Pero el público no lo quiere. Fotografía de pájaros, también lo sabe hacer porque está por encima del 6, ¿verdad? Pero el público lo quiere poco. ¿Qué quiere el público? Fisioterapeuta, masajista, pero yo lo sé hacer, veo que bajo. Cuidado de ancianos, bajo en este escenario, ¿verdad? Pero aparecen dos muy interesantes, que son clases de inglés, dominio del idioma, lo sabe hacer, y a la vez el público lo quiere. O ser consultor, el público lo necesita y también lo sé hacer. Entonces, esas que están encerradas, ¿verdad?, en ese círculo rojo, son es las famosas zona de ideas con mejores posibilidades de éxito. Entonces, yo los invito a ustedes a que cada uno y cada una haga este ejercicio. ¿Quieren emprender? Sí. ¿En qué quiero emprender? ¿Qué sé hacer yo? ¿Verdad? Entonces ahí empezamos. Y cuando tengamos una lista, pueden ser 10, 15, una o dos cosas. Eso no hay un número base, ¿verdad? Y más de uno sería. ¿Qué sé hacer? Y luego analizamos eso que sabe hacer contra si el público lo quiere o no lo quiere. Es donde nosotros nos damos cuenta si podemos tener éxito con nuestra idea emprendedora o no. ¿Por qué? Porque hay muchísimas, y vamos a verlo acá en la presentación, pero hay muchísimas eh, ideas que pueden ser muy buenas, muy desarrolladas, se les invierte recursos, pero resulta que el público no las necesita. Y eso lo vamos a analizar acá durante esta tutoría. Entonces vienen un conceptos, ¿verdad? Básicos para generar emprendimientos. Y no olvidemos esto, ¿verdad? No olvidemos nuestras ideas. Tenemos nuestra lista de ideas, pero vamos a ver, ¿qué pasa también con esas ideas? De un campo a otro. Es el primer concepto básico. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando una idea es buena,
y ha funcionado en algún otro campo, yo me la puedo llevar a otro, ¿verdad? Y poder desarrollarla. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de un campo a otro, el análisis de datos. Un ejemplo muy claro es el caso de Amazon y Jeff Bezos, que lo expone claramente ahí el PDF. Lo que es este caso, ¿verdad? Él trabajó, o Jeff Bezos trabajó un tiempo en un tema ¿verdad? De inteligencia de negocios, todo lo que era tecnología, ¿verdad? Y él decidió llevarlo a la venta de libros. Y ahí es como nace Amazon. Entonces, Amazon, si vamos de nuevo a cómo nace una idea, ¿verdad? Jeff Bezos ubica qué se hacer, ¿verdad? Todo lo que es el análisis de datos, ¿verdad? El procesamiento y para saber qué quiere la gente ¿verdad? Y ofrecer un producto, él lo sabe hacer. Independientemente del producto que sea, él lo sabe hacer. ¿Por qué? Porque él ya sabe analizar estadísticas, ya sabe analizar, ¿verdad? Y vender, absolutamente. ¿Y qué quiere el público? Bueno, Jeff Bezos en ese caso empezó con libros, ¿verdad? Entonces se ubicó por acá, llamémosle. Entonces, ¿y qué hizo? Empezó con una venta de libros que fue tan exitosa que terminó siendo el Amazon que conocemos hoy en día. Entonces, cuando ustedes tienen algo exitoso, ¿verdad? Y lo quieren llevar a otro campo, es saberlo adaptar. Pero eso funciona, es un concepto básico de emprendimiento. También otro concepto que permite generar nuevos emprendimientos es la necesidad mal atendida. Y ustedes pónganse a analizarlo. Tengo una necesidad, tengo hambre, imagínense. Vamos y me voy a la sodita, la única sodita que hay en el barrio. Y resulta que no me atienden bien. No hay desayuno o no, ¿verdad? Resulta que me atendieron de mala gana, etcétera, etcétera. Lo que pase. No cumple con las expectativas o las necesidades del cliente. En ese escenario, se abre la oportunidad de crear un nuevo emprendimiento. ¿Por qué? Porque cuando una necesidad es mal atendida, difícilmente nosotros volvemos como clientes. Y si hay otra opción, esa otra opción es la que más gana. Entonces, existe una mala necesidad, resulta que no vendieron desayuno, pero Christopher fue y se abre una cafetería que vende desayunos y panecillos y todo para el café, por ejemplo. No una soda. Vea que no es ni la misma en modelo de negocio. En una hablé de una soda y en otra hablé de una cafetería. Pero ¿qué pasó? Christopher fue mal atendido en la soda, entonces ahora ya no quiere que ir a comprar la soda, sino que va a comprar su desayuno en la cafetería. Ese tipo de cosas suceden muchísimo y por eso es que nacen muchos emprendimientos, gracias a las necesidades mal atendidas. Y el tercero y el que más se aplica, creo yo, acá en Costa Rica es no hay aquí y funciona. Por ejemplo, hay comunidades que no tienen X o Y situación. Hablemos de un gimnasio, por ejemplo. Entonces, en un gimnasio, resulta que hay un montón de barrios que no tienen gimnasio o donde hacer deporte. Es más, no tienen ni parquecitos, no tienen, ¿verdad? Y resulta que a un vecino se le ocurre abrir un gimnasio. Tiene un público cautivo sumamente grande, que es la comunidad, para ese gimnasio, porque no hay. Ahí es donde se analiza. ¿A cuánto está el siguiente gimnasio? Está a 5 o 6 kilómetros de distancia. Ok, ese es un buen punto para abrir un emprendimiento, para emprender un negocio. ¿Por qué? Porque resulta que es único en la zona. Ahora, recordemos que una vez que abrimos ese gimnasio, tenemos que atender bien al público. ¿Por qué? Porque también existe el otro concepto de emprendimiento, es que es la necesidad mal atendida. ¿Qué pasa si por ser el único gimnasio se creen superiores, humillan a las personas, desprecian a los clientes? Puede que muy más tarde que más temprano que tarde, perdón, se abra la competencia. ¿Por qué? Porque hay una necesidad mal atendida y alguien va a ver esa oportunidad de negocio. Entonces, son tres conceptos generales que debemos dominar de cómo abrir un emprendimiento. Cuando trasladamos conocimiento de un campo a otro para tener éxito, ¿verdad? Cuando tenemos la necesidad mal atendida y cuando no hay aquí y funciona.
Y aquí es donde necesitamos también ver objetivos necesarios para las ventas, ¿verdad? Ya nosotros tenemos, gracias a este análisis que hicimos de idea, gracias a los conceptos, ahora sí, el objetivo para poder generar ventas. ¿Y por qué para poder generar ventas? Porque ¿qué me sirve tener ese gimnasio si no se me matriculan mis clientes? ¿De qué me sirve tener mi cafetería si no vendo mis panecitos, si no vendo mi café, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, es necesario hacer este análisis. Vean, rentabilidad y liquidez son dos términos sumamente de la mano, pero distintos. Rentabilidad es cuando yo vendo un producto, póngale el nombre que quieran, pueden ser lapiceros, por ejemplo, y resulta que me es rentable. Compro los lapiceros en 50 colones o los produzco en 50 colones y los vendo en 100, ¿verdad? Tengo una rentabilidad, tengo ganancia, ¿verdad? Y la rentabilidad incluye ya el pago de impuestos, el costo del transporte, todo. Digamos que a mí me cuesta todo 75, entonces los vendo a 125, por ejemplo. Entonces tengo una rentabilidad. ¿Y qué es la liquidez? La liquidez es la capacidad económica, ¿verdad? O de pago que tengo para afrontar el emprendimiento, porque muchas veces emprender es difícil, ocupamos dinero y si nosotros no tenemos liquidez, podemos tener un producto muy rentable, pero nos va a costar mucho llegar a tener liquidez. O sea, es importante estos dos escenarios. Por eso es que los bancos, ¿verdad? Se enfocan tanto en esto, si el producto va a ser rentable, porque el banco, digamos, o las cooperativas que prestan dinero, en este caso, o asociaciones o demás que financian todo lo que es el tema de emprendimientos, te dan la liquidez, o sea, te dan dinero, por eso es que ellos prestan, ¿verdad? Pueden, pero la rentabilidad, o sea, el producto que usted genere, tiene que tener el costo de operación, ¿verdad? De producción, el pago del banco, ¿verdad? O del préstamo, pago de impuestos, eh, ya hablamos, bueno, cuando hablamos de operación, ¿verdad? Y de producción, hablamos también de la planilla y todo lo demás, y si es rentable el producto, entonces el banco dice, sí, si me sirve, ¿verdad? Le voy a prestar X cantidad de dinero para que él tenga liquidez y tengan este escenario ideal. ¿Qué pasa cuando yo ya no tengo liquidez, pero tengo rentabilidad? Normalmente pasa esto, suspensión de pagos. Resulta que al no tener yo liquidez, puede que ya no le esté pagando a mis proveedores o que no le esté pagando a mis empleados, pero tengo rentabilidad, estoy vendiendo. ¿Sujeto a qué? A decirles, mira, les pago apenas venda. Ese problema me hace deudas, ¿verdad? Y puede perjudicar completamente mi negocio. Pero también, si yo me enfoco mucho en que el producto sea rentable y sé manejarlo, puede generarme liquidez. Luego, el no tener, digamos, puedo tener liquidez, tengo mucho dinero, pero no tengo rentabilidad, ya eso es un problema. Y por eso lo puse de tercero, porque como la liquidez se va acabando, pagamos, 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 pero el producto no es rentable, entonces, ¿cómo vamos a recuperar? No existe una recuperación de, este, ¿verdad? De dinero, de flujo de caja, y ese es un problema todavía más grave. Y cuando no tengo rentabilidad y no tengo liquidez, tenemos una quiebra técnica. Esa quiebra técnica automáticamente es, no sigue invirtiendo, ¿verdad? Porque su producto no es rentable y no tenés para liquidez para seguir pagando los proveedores. Ese es el peor escenario que podemos tener en un emprendimiento. Entonces, por acá viene igual un cuadro que venía en el PDF que habla muy parecido a lo que yo les acabo de explicar. Dice, liquidez en el eje Y, objetivo financiero, tener dinero, ¿verdad? Ese es la liquidez, lo que hablamos. Y rentabilidad, también hablamos que es la ganancia, ¿verdad? Que tenemos. Entonces, el más deseable es el que tiene más rentabilidad y más liquidez, que es un efecto multiplicador de ventas. Este es nuestro negocio, ¿verdad? Estar aquí en este cuadrante. Eso, si un emprendimiento está en ese cuadrante, está siendo exitoso. No quiere decir que los otros no son exitosos, pero hay que esforzarse muchísimo. El mejor escenario es este, el mejorable, que es que nosotros tenemos una rentabilidad, mi producto, pero no tengo la liquidez. Y eso pasa mucho en Costa Rica.
Entonces, al no tener liquidez, hay varias opciones. O me endeudo con los bancos, tomo prestados, o negocio con los proveedores, ¿verdad? Para poder mejorar, o tener más plazos de pago y demás, para poder, por medio de la rentabilidad, tener las ganancias. Aquí es donde hay que tratar de pasar a esta otra posición. Entonces dice, vender y cobrar nos llevan a posición objetivo, ¿verdad? Y puede que se suspendan algunos pagos. Este problema de tener liquidez, pero no ser rentable, es complicado. Además nos dice, vender nos lleva a posición objetivo, ¿verdad? ¿Cuál es la posición objetivo? Esta. Pero vamos a vender, ¿ok? Pero no son rentables, no es tan rentable mi producto. Entonces, ¿qué pasa? Puedo ser empeorable. Y esta situación se empeora, ¿verdad? Sepan que si en algún momento están en esta situación, es necesario que conviertan ese producto o ese servicio a que sea rentable. O sea, es lo primero que hay que hacer, porque si no, nunca vamos a pasar a nuestra posición objetivo. Y por último, tenemos la posición indeseable, que es cuando tenemos muy poca rentabilidad o no tenemos rentabilidad y no tenemos liquidez. Entonces, nos puede dar una oportunidad vender, pero lo primero que tenemos que hacer es convertir el producto rentable. Vean que este es como el camino. Hágalo rentable para luego que sea deseable. Si usted está acá y dice, tengo liquidez, pero, ¿verdad? Hágalo rentable y ya paso a ser deseable. Ese es el mejor escenario que podemos tener. Vienen dos conceptos también, ¿verdad? En este material muy importantes. Y los dos son sumamente de la mano, van de la mano, pero no son lo mismo. O hay personas que los confunden, que es el marketing versus las ventas. ¿Qué es el marketing? El marketing es toda aquella estrategia de publicidad, campaña, redes, análisis de datos, ¿verdad? Porque aquí estamos analizando el mercado, podemos tener investigaciones, podemos tener un montón de, ¿verdad? Elementos que hacen que sea el marketing. Es toda una ciencia de cómo vender. Mientras que la venta, ¿verdad? Es la materialización de esa entrega de producto o servicio a cambio de un pago. Entonces, cuando nosotros tenemos eso claro, entonces el marketing es sumamente importante para poder familiarizar las ventas. Entonces, recordemos lo que hemos venido hablando en la tutoría. El, nosotros tenemos varios elementos de cómo poder emprender. Es más, si me voy a volver un momento para que lo vean, que eran de un campo a otro. Muchas veces en un lugar funciona, entonces lo voy a llevar, ¿verdad? O lo tengo en este lado y lo voy a llevar a este otro lado. Eso me funcionó el negocio. Entonces, funciona también, y lo vamos a ver más adelante cuando no existe en el pueblo, pero resulta que en otro lugar fue exitoso. Entonces, y hablo así en negocios grandes, pero también funciona en negocios pequeños. Por ejemplo, cuando vienen las grandes cadenas de restaurantes a una comunidad donde no hay, es un éxito, ¿verdad? Es un éxito. Pero el marketing que han hecho esas empresas para poder tener ese posicionamiento es muy grande, ¿verdad? Y saben cómo llegarle. También está la necesidad mal atendida y que no hay aquí y funciona, ¿verdad? En este caso, de un campo a otro y no hay aquí y funciona, ¿verdad? Van siempre de la mano. ¿Por qué digo de un campo a otro? Porque muchas veces esos restaurantes o esos tipos, ¿verdad? Se adaptan a las comunidades o se adaptan con productos locales, no simplemente con su galería, ¿verdad? Vamos a ver, su cartera de productos, este, base, digamos, a nivel internacional, sino que también se adaptan a los locales. En el caso, ¿verdad? De un emprendimiento no tiene ese alcance, ¿verdad? Gigante, marca y posicionamiento y todo lo demás. Aquí es donde empieza que el marketing es sumamente importante. Y voy a darles algunos tips, ¿verdad? Para los que vean la tutoría, que son importantes. Cuando ustedes emprenden, la gente normalmente en Costa Rica abre un producto, abre su página de Facebook, ¿verdad? Abre su Instagram, ahora abren su TikTok y empiezan a promocionar el producto. Y muchas veces ven que las primeras 2, 3 semanas venden bastante y después empiezan a bajar las ventas.
¿Y por qué pasa eso? Y no es que esté mal, lo que pasa es que se enfocan muchísimo en promocionar un producto y no en asegurar la calidad y el buen servicio de ese producto. ¿Por qué? Porque están desesperados por querer vender. Recordemos que muchas veces también los emprendimientos nacen por necesidad en muchas ocasiones y han sido exitosos gracias a la necesidad, porque se dice que el ser humano en tiempos de necesidad todavía es mucho más eficiente porque sabe que, ¿verdad? Por el tema de que ocupa sobrevivir. Entonces, hay que saber hacerlo ordenadamente, tener redes sociales, tener canales de comunicación gratuitos, hay que aprovecharlos al máximo. Por ejemplo, hoy en día herramientas como Facebook, Instagram, TikTok me dejan ver las métricas. Entonces, si ustedes agarran, empiezan a promocionar, pero hacen un plan de marketing, ¿verdad? Hacen un plan de marketing promo, ok, ponen sus productos, empiezan a vender, pero a la vez saben los conceptos que acabamos de ver de servicio al cliente, ¿verdad? De que muchas veces un emprendimiento no abre porque fue mal, no cumplió las necesidades, otro, ahí es donde nosotros tenemos que evitarlo, ¿verdad? Jugarlo a la inversa. Hay herramientas, varias herramientas que administran todas las redes sociales. Aquí no les voy a hablar de marcas, ¿verdad? Porque ninguna de ellas, ni me paga. Pero vamos a ver, si ustedes buscan hoy en día en Google, por ejemplo, y administrador de redes sociales, no tienen, hay hasta algunas gratuitas, otras de pago a muy bajo costo, y ustedes de una misma herramienta pueden publicar en todas las redes sociales, por ejemplo. O con más tiempo pueden tenerlo. ¿Qué es importantísimo hoy en día? Por ejemplo, WhatsApp Business. WhatsApp Business es aquella herramienta, ¿verdad? Yo creo que todos la conocen y si no la conocen, es aquella herramienta que me permite recibir mensajes, ¿verdad? Pero no solamente yo como usuario, sino que varios colaboradores y, ¿verdad? Familiares y demás, si están metidos en mi emprendimiento, pueden ver y responder los mensajes. Y algo muy importante, es sumamente trascendental que manejemos bots. Los bots, ¿verdad? Ojalá inteligentes, hoy en día, este, son aquellos que puedo configurar gracias a la inteligencia artificial que me respondan de forma automática. Hay varias herramientas, ¿verdad? Ustedes pueden buscar en Google también bots con inteligencia artificial, ¿verdad? Yo les puedo mencionar o explicar alguno, por ejemplo, si tuvieran alguna duda, ¿verdad? Si quisieran. Pero cómo esos bots, gracias a la inteligencia artificial, van adaptándose al cliente. Y el tema de la inteligencia artificial, en vez de perjudicarnos un montón de cosas, vino a ayudarnos. Por ejemplo, estaba viendo en estos días un video en donde la inteligencia artificial atiende una pizzería. Entonces, un par de muchachos montaron una pizzería y tienen un bot de inteligencia artificial. Y un bot de inteligencia artificial no es aquel que nosotros vemos normalmente que nos dice, hola, soy, y viene el nombre de verdad de cómo se llama el bot. Y te doy las siguientes opciones. Uno, para tal cosa. Dos, para tal otra. Tres, para tal otra. ¿Verdad? Y al final usted empieza a navegar. Eso es un boot nada más automatizado. Ese boot funciona para guiar un poco, pero tiene respuestas predeterminadas. Un boot de inteligencia artificial es aquel que te responde adaptando a las necesidades del cliente. Por ejemplo, dice, hola, eh, mi nombre es tal, pero siempre empiezan parecido. Atiendo la pizzería. ¿En qué te puedo ayudar? Entonces sale la opción. Quiero una pizza. Bueno, salen varias. Esa primera. Quiero una pizza. Ok, la pizza que la quieres, ¿verdad? Y si usted le pregunta algo que no es lo que él dice, ¿verdad? Porque usted chatea con él, él también se adapta, dice. ¿Cuál me recomiendas? Es que no como o no me gusta la piña, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace? Bueno, tengo estas opciones sin piña. Ese tipo de respuestas que son las que les daría un ser humano, ¿verdad? Al cliente, es lo que hace que estos bots de inteligencia artificial sean un éxito en los negocios. Desde que existen los bots de inteligencia artificial, montones de ventas se han dejado caer, porque muchas veces el problema es que entran 10, 15 mensajes al mismo tiempo y no se pueden atender todos, por lo cual se pierden clientes. Y hoy en día perder clientes es un error garrafal, teniendo bots que podrían automatizar sus órdenes.
Esos boots no son caros, ¿verdad? Hay licencias de $5 al mes, ¿verdad? Que depende de la cantidad de ventas y emprendimientos, pues eso se tiene que sumar a los costos de operación, pero el mismo boot te trabaja. Entonces es sumamente importante tener este tipo de elementos. Algo que ayuda también muchísimo es en el marketing, es analizar, ¿verdad? Porque recordemos que la venta es materializarla, pero para poder materializarla necesitamos posicionar nuestro producto. Yo puedo vender hoy, decir, bueno, yo vendo peluches, sí, pero nadie sabe que vende peluches, entonces ¿cómo vendo? ¿Verdad? Necesito tener toda una fuerza de marketing para poder vender mis peluches. Entonces, existen las 4P, ¿verdad? O, y bueno, y las 5 fuerzas de Porter también, que ya las vamos a analizar. ¿Cuáles son las 4P? ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice? Producto. Necesito un producto, ¿verdad? Que sea rentable y que sea deseable, según, ¿verdad? La tabla que vimos, ¿verdad? Posición, bueno, nosotros es localización, pero posición, necesitamos un lugar, un posicionamiento, ¿verdad? Esa es la segunda P. ¿Dónde lo vamos a tener? Ya sea que lo tengamos en un lugar X, ¿verdad? O en una zona de influencia. Precio. ¿Qué precio tiene ese producto? Y recordemos algo, y viene ahí, el precio es aquello que estoy dispuesto a pagar, ¿verdad? Como cliente, ¿verdad? Pongamos o lo que el cliente está dispuesto a pagar. Entonces, tienen que ir de la mano. Precio, ¿verdad? Lo que es el lugar, ¿verdad? Que en este caso ellos le llaman por P, posición, ¿verdad? El producto. Y por último, la promoción. ¿Qué marketing le voy a hacer a esto para que pueda vender? Esas son las 4P que siempre tengo que tener. Si yo no tengo una de estas, estoy fallando en mi campaña de marketing. Y aún así, los negocios en línea, ustedes dicen, bueno, ¿y dónde está el posicionamiento? Claro, el posicionamiento es en línea, ¿verdad? Pero tengo una zona de influencia. Utilizo correos de Costa Rica, utilizo tal empresa para distribuir, o tengo mi propio mensajero. Todo esto lo tengo mapeado, ¿verdad? Es necesario tenerlo. Si yo no lo tengo, estoy condenado al fracaso. ¿Y qué dicen las 5 fuerzas de Porter? Las 5 fuerzas de Porter, ¿verdad? Dice lo siguiente. La primera es que hay que analizar nosotros siempre que tenemos un nuevo emprendimiento, tenemos que ver la amenaza de nuevos competidores o de otros competidores. ¿Con quién compito yo? Ok, nosotros tenemos, voy a volver a mi ejemplo de la cafetería. ¿Con quién compito? Con la soda, porque teníamos ese ejemplo, ¿verdad? Tengo una cafetería y una soda y mi negocio nació porque me atendieron mal en la soda. Ok, hasta ahí todo bien, pero si la SOA mejora su servicio al cliente y la gente empieza a ir a la SOA, puede ser una amenaza. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Siempre mantener mi servicio al cliente, altares estándares y estar innovando en mis productos, diversificar también mi producto. Eso es sumamente importante para siempre ser atractivo al público. Luego, el poder de negociación de los compradores, ¿verdad? Es importante. En el caso de mi cafetería, no es tan relevante porque los precios normalmente están establecidos. Pero eso pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos márgenes de negociar, ¿verdad? Cuando distribuimos. Recuerde que un emprendimiento no es solo aquel que vende al consumidor final, puede ser hasta intermediarios. Puede ser un emprendimiento aquel que distribuye, ¿verdad? X producto a restaurantes, a tiendas, ¿verdad? A diferentes centros comerciales y tal vez se encarga simplemente de distribuir o de ser productor y que alguien más lo venda. Entonces, ese poder de negociación de los compradores es sumamente importante analizarlo. Vean esto, amenaza de productos o servicios sustitutos. Yo vendo una bebida altamente cargada de azúcar. Es deliciosa, pero es altamente cargada de azúcar. ¿Qué sucede? Hoy en día es una amenaza. ¿Por qué? Porque tengo un montón de productos cero azúcar que son deliciosos, ¿verdad? Y que pueden hacer que mi producto ya no se venda como se vendía antes o inclusive vaya perdiendo ventas día con día. Es sumamente importante analizar qué producto o servicio tengo yo que pueda ser sustituido. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo la cafetería? Tengo una soda, pero me abrieron una venta de batidos naturales. Entonces, yo abrí la cafetería por los desayunos
Y claro, voy a seguir teniendo un público cautivo, pero todos aquellos que les gusta el ejercicio, que están caminando, que salen a caminar, a correr, a andar en bicicleta, lo que gusten, van a preferir un batido natural que ir a mi cafetería. Entonces, sea como sea, es una amenaza por productos o servicios que pueden sustituir lo que yo ofrezco. Eso tengo que analizarlo siempre. Y también está el poder de negociación de los proveedores. Yo necesito normalmente a alguien que me suministre. No siempre uno produce todo lo que vende, sino también ocupa, y por ejemplo, si uno produce ropa, te ocupa la tela. Entonces, es importante tener una buena negociación con los proveedores. ¿Por qué? Porque si yo resulta que el mes siguiente no hay tela y tengo un pedido grande, estoy listo, ¿verdad? Tengo que tener esa siempre esa comunicación directa con el proveedor, pero también ese poder de negociación a tal punto de que si ocupamos un pedido grande y tal vez mi liquidez no alcanza, que me diga, bueno, ya tengo una relación de confianza con el proveedor, vamos a hacer el producto, lo vendo y tengo y te pago. Eso es sumamente importante porque estaríamos en un cuadrante que no es el perfecto, pero una buena negociación con el proveedor puede hacer que ya pasemos los dos a tener liquidez. Y luego dice, rivalidad existente entre los competidores de la industria. Eso es totalmente cierto. Y podemos verlo en campañas grandes de marketing. No sé si ustedes se acuerdan, cuando salían los famosos anuncios entre Burger King y McDonald's, ¿verdad? Que era una campaña sumamente agresiva. Pero eso lo podemos ver a nivel de grandes empresas, pero a nivel de local esto es más agresivo. Les quiero contar, ¿verdad? Hay que ir a los pueblos, hay que ir a los centros de ciudad, por ejemplo, las tiendas de zapaterías y todo. O sea, la campaña es sumamente agresiva entre los competidores. ¿Por qué? Porque quieren captar el mercado. Pero yo les quiero decir esto, si ustedes analizan todo esto, no tienen por qué llegar a tener una rivalidad así prominente y de destrucción, ¿verdad? Ni nada por el estilo, sino que ya ustedes tendrían un producto y servicio sumamente equilibrado. Y esto, vamos a ver, no solo se hace para iniciar el negocio. Eso tiene que ser permanente, ¿verdad? Estar en constante revisión cada 3, cada 6 meses. ¿Por qué? Porque no es lo mismo abrir una nueva tienda. Hagamos de nuevo el análisis para ver si es un nuevo competidor o no es un nuevo competidor, porque eso nos puede llevar es siempre andar un paso adelante digamos, es que suena el rival, pero digamos, del otros negocios, ¿verdad? O amenazas de negocios, que me quiten mis ganancias, es sumamente importante en el marketing. Luego vienen algunos documentos importantes para poder emprender. Nosotros necesitamos, y aquí viene, cuando alguien emprende no hace esto, seamos muy legales, no hace esto. Lo más que hacen es que abren un Excel o una hoja ahí a mano y hacen un pequeño presupuesto. El primero lo hacen. Es más, le puedo poner esto en cheque al presupuesto. Ok, hacen un presupuesto, tengo tanta plata, voy a invertir en esto, voy a hacer esto otro y arrancó el emprendimiento. ¿Verdad? Es más, el de último dejan hasta los permisos. Primero intentan vender y luego piensan en sacar la patente, piensan en sacar ¿verdad? Inscribirse en Hacienda, todo ese tipo de cosas. Pero antes de todo eso, o sea, si ustedes quieren tener un emprendimiento exitoso y por eso estudian, ¿verdad? Esta carrera, tienen que cumplir esto. Suenará burocrático, sonará tedioso, es que no funciona. O sea, hay emprendimientos que no han hecho esto y han pegado. Sí, sí existen emprendimientos, pero ¿cuántos han fracasado? Y hay un libro que viene ahí recomendado en los PDF que dice que 1 de cada 10 emprendimientos pega. ¿Por qué? Porque no saben llevar un proceso. Entonces, que sirven, sí, que no lleva, sí, porque hay 1 de cada 10 que pega, pero 9 fracasan. Entonces, aquí es donde necesitamos, por ejemplo, tener un presupuesto y a ese presupuesto desglosarlo en un presupuesto de ventas, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser mi presupuesto de ventas? ¿Verdad? Y recuerden que un presupuesto va ingresos y egresos. Un presupuesto es aquella proyección que yo tengo, no es lo que yo tengo, ya, mira, tengo esto, o sea, eso es lo que tengo aquí, pero ¿cuál va a ser mi proyección? ¿Cuánto voy a vender? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a pagar en salarios? ¿Cuánto voy a pagar en esto? ¿Verdad? Todo ese tipo de cosas. Un presupuesto de ventas y un plan de ventas. Este plan de ventas va muy recomendado, muy relacionado, perdón, con lo que es el marketing. Si yo no tengo este plan de ventas,
y este presupuesto de ventas, este presupuesto grande es muy macro. Lo vamos a ir visualizando y voy a estarlo cambiando y tengo que ajustarme más bien a un presupuesto de ventas. O sea, es sumamente necesario tener esos dos. Tener objetivos claros. Esos objetivos son sumamente importantes tenerlos. ¿Cuál es mi objetivo? Nunca perder mi objetivo. Mi objetivo es, este, no sé, resulta que vendo servicios de remodelación de viviendas, ¿verdad? O de decoración de viviendas o decoración de espacios, llamémoslo así. Entonces, decoro espacios, pero mi objetivo, ¿cuál es? Tener, ¿verdad? Lo marco claro en el, ¿verdad? En ser uno de los mejores remodeladores o decoradores de espacios, ¿verdad? Y ese es un objetivo genial, general, pero mi objetivo específico dice que es tener por lo menos, al menos 10 clientes al mes, o 8 clientes, o 5 clientes, depende el servicio que se brinden. Entonces dice, ok, ese objetivo es sumamente importante y para llegar a este objetivo necesito tener un plan de ventas, ¿verdad? Que tiene que ver con marketing y dice, mira, empezó el mes y solo tengo 2 contratos, ¿qué pasa? ¿Verdad? Tengo que llegar a 5 para poder ser rentable y poder, ¿verdad? Entonces hay que apostarle muchísimo en que estamos fallando, pero si nosotros no tenemos esto, simplemente dice, bueno, tenemos solo 2 contratos, ahí vendrán. Y empiezo a gastar y a gastar y a gastar plata, ¿verdad? A ver cómo hago para promocionarme más y resulta que no estoy siendo tan, ¿verdad? Tan exitoso. Y vea que esos objetivos, para poder cumplirlos, tengo que tener KPIs. Y los KPIs comerciales son, ¿verdad? Por si ustedes no lo dominan, yo digamos, o no saben qué es el concepto de KPI, son métricas, ¿verdad? Yo siempre los he llamado como el checklist. Entonces dice, por ejemplo, la famosa métrica que acaba de decir, 5 clientes en servicio de decoración de interiores o, ¿verdad? O exteriores al mes. 5. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 3 nada más en el mes? No cumplí ese KPI comercial. Entonces, eso es sumamente importante. ¿Dónde aplica este KPI comercial mucho? En empresas que tienen call center, por ejemplo, que le dicen a los empleados, tienen que atender tantas llamadas y resulta que si los cumplió o no los cumplió, por ejemplo. Este KPI también nos permite ir mejorando. Dice, mira, yo mi meta es de 5 y tuve 10 clientes, más bien no me alcanzó el tiempo, tuvimos que correr, tuve que hacer tal cosa. Ok, entonces, ¿qué pasa? Recordemos que uno de mis objetivos es que el cliente esté satisfecho y resulta que tuve 10 y yo tengo capacidad para 5 o 6. Entonces, ¿qué hago? En el presupuesto aumento la contratación de una nueva persona para poder atender más clientes, ¿verdad? Pero el KPI me va diciendo que tengo 3, 4, 5 meses seguidos de estar teniendo mucho más clientes de lo que yo puedo atender. Pero por un mes no podemos tomar esa decisión porque puede ser garrafal, porque recordemos que también hay picos de comportamiento. O sea, y esos picos de comportamiento son los que hacen, sí, determinar, por ejemplo, que hay algunos meses que necesito más. Por ejemplo, viene el Black Friday, ¿verdad? Entonces, ya aquí en Costa Rica se está haciendo tradicional. En Estados Unidos es todo, ¿verdad? Un fenómeno. Entonces, la gente en Estados Unidos, por ejemplo, para el Black Friday, saben que ese mes o esa semana contratan personas adicionales a trabajar. Esa semana. Pero para el resto del año, tal vez no tienen esas personas, solo refuerzan. Igual pasan en los servidores y todo lo demás con el tema de páginas web para que no se caigan y todo lo demás. ¿Qué pasa con nosotros? Podemos tener picos y podemos decir, mira, es que para diciembre la decoración de exteriores se me crece mucho y tengo mucha demanda. Bueno, entonces para diciembre, por esta temporada, contrato 2, 3 personas, ¿verdad? Que me van a estar ayudando y puedo atenderlo. Pero esos emprendimientos son sumamente importantes, ¿verdad? Tener estos documentos. Si no tengo los documentos, vuelvo a decir, estamos condenados al fracaso. Luego viene el tema del precio. El precio, ¿verdad? Vienen con dos, bueno, en el libro vienen dos definiciones que son muy válidas. La primera es, el precio se puede definir como lo que el cliente paga por adquirir un producto. Sí, lo que pagó. Ese es el precio, ¿verdad? Pagó esto. Y dos, que es el dinero dispuesto a sacrificar para satisfacer sus necesidades. Ahí hay una falta de ortografía y disculpas. O gustos. O sea, es importante tener eso claro, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si yo tengo en esa cafetería, resulta que yo tengo unos pastelitos,
¿verdad? Es más, bueno, yo les había contado que soy de Alajuela, entonces aquí en Alajuela son muy tradicionales los pastelitos de pollo y de papa, ¿verdad? Entonces resulta que en eso tengo esos pastelitos que vendo, normalmente andan alrededor de 800 a 1000, 1200 colones, entre ese rango, ¿verdad? Pero Christopher los vende a 2000. Si alguien me compra un pastelito a 2000, y el precio fue lo que el cliente pagó por el producto, pero estoy casi que negando mi segundo punto, que es el dinero dispuesto a sacrificar. Si alguien tiene mucha hambre, le aseguro que me paga los 2000, pero una persona que no tiene hambre, que simplemente lo vive y dice, no, hombre, para eso mejor los compro en el centro de Alajuela, ¿verdad? Y salen a 1000 o 1200 colones el pastelito. Entonces, el precio es sumamente importante determinarlo a la hora de definir los productos. Y para poder determinar un precio hay que analizar varias situaciones. Entonces, ¿qué cosas importantes hay que analizar para el precio? Por ejemplo, ¿cuál es el precio que tiene la competencia? Entonces, vuelvo a mi cafetería, perdón. Mi cafetería dice, bueno, yo vendo desayunos, ¿verdad? En mi cafetería a, no sé, a 3000, pero resulta que la soda los vende a 2000. Eso ya es un problema, ¿verdad? Casi siempre hay que analizar el precio de la competencia. Ustedes siempre tienen que ver que vendo ropa. Bueno, ¿en cuánto tienen las blusas la competencia? ¿En cuánto tienen los pantalones la competencia? Si son de la misma marca o son equivalentes a las marcas que nosotros trabajamos. Porque recordemos que también hay un tema de marcas, ¿verdad? Y según el estrato al cual yo quiero llegar y todo lo demás, que eran los datos demográficos. Puede que yo tenga una tienda de ropa infantil y entonces es diferente completamente a la tienda, ¿verdad? De al lado. Precios anteriores, también eso es una referencia. Resulta que yo tenía que el año pasado el desayuno estaba en 2500 y este año lo tengo a 3000. Y subió un poquito por los gastos, por todo lo que representa. Pero, ¿verdad? Eso siempre tiene que ser un precio de referencia. ¿Por qué? Porque resulta que yo lo puse a 3500, o sea, es algo exagerado. ¿Cómo el año pasado va a estar el desayuno durante todo el año a 2000, ¿verdad? Y este año a 3500, o sea, no tiene mayor sentido porque tengo una referencia mala, ¿verdad? Siempre tengo que analizar precios anteriores, el precio de la competencia, promociones, esto es importantísimo. Recordemos que tenemos que tener rentabilidad. Mucha gente para ganar clientes hace promociones que no son rentables y resulta que eso me genera pérdidas. Recordemos que yo hay veces que ocupo liquidez, entonces tengo mi cafetería y resulta que hay un café que no se me está vendiendo. O sea, ya lo voy a quitar porque resulta que ese café o esa marca de café no se me vende, mientras que las otras sí, ¿verdad? O en sí. Entonces, ¿qué hago? Resulta que pongo una promoción. Compre un café a mitad de precio o 2 por 1 en cafetal, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la gente venga, lo compre y pueda sacarlo yo al mercado. Normalmente ahí no le tengo ganancia, simplemente el costo de producción, pero gano clientes. O sea, pierdo por acá y gano clientes. Entonces, vendo ese café. Resulta que ese café levantó, lo sigo metiendo. Y si no le gustó a la gente, ¿verdad? Aprovechar una promoción, lo quito de mi tienda. Muchas veces las promociones son aquellos productos que no se han vendido en el año, aquellos productos, por ejemplo, ¿verdad? Mucho las tiendas de ropa, las famosas liquidaciones que hacen y todo lo demás, y se aprovechan esas promociones y ganan fidelidad de clientes. También está el descuento es diferente a la promoción. El descuento puede funcionar como promoción, ¿verdad? Pero también puede funcionar como un atractivo. Mira, tengo los productos hoy a un 30% de descuento, un 20, un 15, ¿verdad? Y eso hace que la gente quiera ir a comprar. Normalmente cuando tengo descuentos sí tengo rentabilidad, o sea, todavía da el producto rentabilidad. Entonces, yo les quiero decir que normalmente la mayoría de empresas tienen un 80% de ganancia como mínimo de un producto. Entonces, sepan ustedes que todos sus costos de operación, bueno, el producto me costó 1000 colones. Ustedes como mínimo deberían venderlo, o sea, ya pagué todo a 1800 colones, como mínimo a 1800 colones. Ahora, ahí se analiza si el precio de la competencia está así, si el precio anterior está así, ¿verdad? Ahí empieza uno a analizar el mercado. Pero entonces, ese tema de descuentos es sumamente importante. Luego, la capacidad de pago. Eso es súper interesante. Porque si el cliente tiene capacidad de pago para poder
¿verdad? Cancelarme a mí. Sino aquí empiezan, y creo que la tutoría anterior enfaticé bastante en eso, el tema de tener convenios con bancos y todo lo demás, y las formas de pago. Hoy en día está el SIMPE, que es dinero, ¿verdad? Que simplemente se traslada de una cuenta a otra de manera más fácil. Tenemos el dinero físico, pero si nosotros abrimos la posibilidad de pagar con tarjetas, aunque es una comisión que me va a costar un poquito más en mi costo de producción, ¿verdad? Hay que quitarle un poquito mi ganancia a eso. Resulta que la gente podría pagar a tasa cero o podría pagar a mini cuotas o simplemente pagan con la tarjeta y ellos se arreglan con el banco, pero a mí me llega el dinero. Ese tipo de cosas son las que yo necesito tener habilitadas para que un emprendimiento sea exitoso. Y por último, ¿verdad? La elasticidad del dinero, ¿verdad? Hasta dónde me alcanza el dinero. ¿Qué pasa normalmente con el tema de que cada vez que sube la canasta básica, las personas van al supermercado y compran menos? No quiere decir que no compran. Si antes compraban 5 cosas de algo, ahora compran 4, compran 3. Entonces, ¿por qué? Porque el cliente hace que el dinero le alcance, o sea, lo estiran, como dicen popularmente. Y eso es sumamente preocupante, ¿verdad? Si, porque obviamente reducen mis ventas. Entonces, es importante tener todos estos factores en cuenta a la hora de definir los precios. Entonces, vamos ahora con la oferta y la demanda. Ya nosotros tenemos lo importante que son los ingresos, lo importante que es la liquidez, lo importante que es la rentabilidad, ¿ok? Y lo importante que es definir el precio. Pero también es importantísimo, ¿verdad? Satisfacer esas necesidades. Por ejemplo, vean estas 4 preguntas. Ahí ponen un ejemplo de presión arterial y todo lo demás, pero esas 4 preguntas yo las extraje igual para analizarlas. ¿Quién demanda? O sea, ¿quién es el que demanda mi producto o servicio que quiero ofrecer? Ok. Entonces, en el caso de mi cafetería, de aquellas personas que quieren, ¿verdad? Tomar café en las tardes, aquellas personas que tienen, no sé, que no pueden su desayuno o hacer su desayuno en su casa, ¿verdad? Y pasan a mi cafetería, etcétera, etcétera. ¿Qué demandan? Ok, bueno, muchas pasan solo por café, otras demandan por un bocadillo y el café, otros demandan, ¿verdad? ¿Qué demandan ellos? ¿Cuánto demandan? ¿Me demandan mucho? ¿Demandan poco? ¿Verdad? ¿Y cumplo con las necesidades del mercado o no? ¿Me hace falta algo? Cuando esa respuesta no, hay que preguntarse el por qué. Porque puede que el por qué sea válido, digamos, ¿cumplo con las necesidades del mercado? No, pero resulta que para mí vender helados se me hace difícil, ¿verdad? Tengo que hacer una inversión muy grande, me voy a quedar sin liquidez, entonces la verdad es que no lo voy a hacer. Que alguien monte una heladería tampoco me afecta. Pero resulta que también tengo la posibilidad de hacerlo. Entonces digo, bueno, sí, voy a expandirme, voy a poner helados. Por lo menos una, no, tal vez no una heladería, pero voy a vender una urnita con helados para que la gente que quiera comerse un heladito pueda comprarlo aquí en mi negocio. Ese tipo de cosas van acá. Esas 4 preguntas son sumamente importantes en cualquier emprendimiento. Póngale el nombre que quiera. Yo vendo jaleas de piña, vendo jaleas de guayaba, lo que sea, fabricadas, caseras, con sello PYME y todo, ¿verdad? ¿Quién demanda? Ok, las personas que les gusta la jalea, o ¿verdad? Todos los que tengan que ver con carnes, todos los que tengan que ver, ¿verdad? Con jalea, con panes y demás. ¿Qué demandan, ¿verdad? El producto. ¿Cuánto demanda? En este caso sería lo importante, porque si yo no tengo una métrica o si no logro medir cuánto me demandan, ¿verdad? ¿Qué pasa si hago la mejor jalea del mundo, pero solo vendo 2 frascos al mes? Pues estoy en quiebra, ¿verdad? Eso es importante, cuánto demandan. Y si cumplo con las necesidades del mercado. Resulta que si no, es que al mercado lo que le gusta es la jalea de fresa. Entonces hay que producir una jalea de fresa, realmente, ¿verdad? Más si yo sé hacer jaleas o no. Entonces, ese tipo de cosas son las que, esas 4 preguntas son sumamente básicas para cualquier producto que ustedes tengan. Luego vienen ahí, ¿verdad? O venía otro documento con modelos subjetivos, ¿verdad? Y ese modelo subjetivo, eso fue que se me quedó una diapositiva ahí. Ahorita la eliminamos. La quedó azul. Dice, el modelo subjetivo, ¿verdad? Los modelos subjetivos son aquellos modelos que yo no tengo datos del mercado. ¿Ok? Entonces, como yo no tengo datos del mercado, existen modelos subjetivos y matemáticos para poder determinar eso. Entonces,
¿Cuál es un modelo subjetivo? Es aquel que yo pienso, ¿verdad? Que puede funcionar. Entonces existe un método que se llama el método Delphi. El método Delphi lo que hace es que vamos a hacer entonces nosotros el estudio. Y dice así, vamos a definir el problema objeto y análisis del procedimiento. Ok, como fase uno. Bueno, resulta que yo necesito saber si mis jaleas de piña se van a vender o no. Entonces, ocupo ya definir problema y ocupo ver cómo determinar si eso. Entonces, puede ser que yo haga un día una feria de degustación, entonces donde les diga, donde regale, digamos, pancito con jalea, a ver si a la gente le gusta o no, ¿verdad? Fase 2, busque y seleccione información del panel de expertos. O sea, expertos no me refiero a grandes profesionales, ¿verdad? Porque obviamente los emprendimientos y pues no nos alcanza con el presupuesto para eso. Pero, por ejemplo, tengo a mi mamá, a mi abuela, a la señora que trabaja conmigo, ¿verdad? Viendo a ver cuál es la reacción de los clientes. Entonces resulta que alguien arrugó la cara y no le gustó la jalea, otros le dijo que estaba muy dulce, otro dijo que estaba muy amarga, más bien. Ese tipo de comentarios es sumamente importante. Elaboración de cuestionarios y ejecución de rondas de consulta y desarrollo práctico y exploración de resultados. O sea, aquí va poco a poco, aquí formé los expertos, aquí elaboré qué les iba a preguntar a la gente, ¿verdad? Si les gustó o no les gustó mi jalea, y acá vamos a hacerlo ya, a ponerlo en práctica. Ese método funciona muchísimo, ¿verdad? Entonces ustedes van a ver que muchos negocios están dando muestras, que están dando, porque ellos, ah, no es que desarrollen el método Delphi, porque tampoco, ¿verdad? Ustedes van a ver que no es algo muy profesional, a como hay otras que sí, ¿verdad? Que andan con sus encuestas, con sus cosas, ¿verdad? Pero este método es sumamente importante para el éxito. Y el modelo matemático, ¿verdad? Es analizar el historial de uno mismo, el pasado, ok. Resulta, y ahí viene un ejemplo en el PDF que decía, que si yo tengo mi negocio por 7 años, lo he tenido, en el octavo año ya sabría cuánto voy a vender haciendo un promedio de todos los anteriores, ¿verdad? Y, ¿verdad? Bueno, la pandemia cambió un poco eso, ¿verdad? Pero, se puede determinar, mientras que no pase otra pandemia o así, se puede determinar cuánto más o menos se proyecta, este, y pues, vender en el año. Luego viene la propuesta de valor, ¿verdad? La propuesta de valor es aquel que cuánto ¿se acuerdan el concepto de precio que decía cuánto deseo, verdad? O cuánto está dispuesto el cliente a sacrificar, ¿verdad? Para satisfacer sus necesidades. Entonces, tiene que ver una propuesta de valor alta para que el cliente quiera. Entonces, para eso tengo tres tipos de marketing. El marketing inferenciado, que dice así, un mismo producto para todo el mercado, no se considera la segmentación. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un marketing, verdad? De simplemente promociono la marca, ¿verdad? Aunque tenga, ¿verdad? Un mismo producto para todo el mercado. Entonces, yo vendo, no sé, repuestos, Cris, y solo hablo de repuestos. O solo hablo, ¿verdad? Vamos a ver, es más, hagámoslo mejor. Tengo hamburguesas, Cris, solo vendo hamburguesas. O sea, solo estoy promocionando un producto para todo el mercado, ¿verdad? Luego está el marketing diferenciado. Porque vamos a ver, cuando es inferenciado puede ser que usted venda muchas cosas también, pero solo venda la marca. Cuando es el marketing diferenciado, es diferentes productos para diferentes segmentos de mercado. Entonces, veamos, analicémoslo con una de las grandes compañías, como es McDonald's. Ok, McDonald's aquí en Costa Rica, para Costa Rica vende el McPinto, pero usted va a Estados Unidos, va a Nicaragua, va a Panamá, va a cualquier otro país y el McDonald's no vende McPinto, ¿verdad? Vende el desayuno de la región y lo promocionan de esa manera. Entonces, eso es un marketing diferenciado. Entonces, puede que yo también en mi emprendimiento, en cierta zona, ¿verdad? Promocione algo y en otra zona promocione otra cosa. Eso es marketing diferenciado. Y el marketing concentrado, dice, se segmenta el mercado y se desarrolla un producto para un segmento en particular. Entonces, ¿qué hace eso? Samsung, por ejemplo, con su variedad de gamas de teléfonos. Entonces, por allá va y promociona un teléfono de alta gama y todo para cierto estrato digamos, del mercado, pero resulta que por acá también promociona un teléfono accesible para todos. Entonces, por ahí va el ejemplo del marketing concentrado. Y viene acá algunas preguntas. Esta es una tabla que también viene. Esas tablas son muy importantes, por eso las he rescatado, perdón, en la
en la presentación para que les queden ahí con forma de resumen, ¿verdad? Dice así, comportamiento del consumidor y tenemos preguntas, ¿verdad? Eso es pensando cómo consumidor, qué busca, cómo lo adquiere y para qué usa el producto o el servicio, ¿verdad? Entonces, vean esto, si nosotros vendemos algo, hagamos esto. ¿Qué hace el cliente, pero el consumidor? ¿Qué hace el cliente, verdad? ¿Quién lo hace? O sea, quién es en el segmento mercado de adultos mayores, no todas las personas, niños, ¿verdad? ¿Quién? ¿Cuándo lo hacen? Lo hacen en, digamos, imaginémonos, es más, voy a poner algo, lanzamos un videojuego nuevo, o un juego ahí de PC. Resulta que, ¿verdad? ¿Qué es lo que busco? Juegos de PC. Forma de adquisición virtual. Uso para jugar. ¿Quién lo busca? Digamos que es un juego que le llama mucho la atención a los niños, pero ¿quién busca esa información? Tanto padres de familia como niños, porque también los padres pueden querer comprar algo a los niños. Forma de adquisición, ok, igual por tarjetas, no sé, simple y demás. Uso de posición del producto, ¿verdad? ¿Para qué lo hacen? Si es el padre, para regalárselo al hijo. Si es el hijo, para poder jugar él. ¿Cuándo? Es más, y aquí va funcionando más el quién, ¿verdad? Porque el que lo paga al final es el papá. ¿Cuándo lo hacen? Resulta que lo hacen en horas de la noche. Y vean esto, qué importante, en horas de la noche. ¿Por qué? Porque en el día están trabajando. Entonces, ¿cuándo le voy a pagar yo publicidad a mis redes sociales? ¿O en qué horas? ¿O en qué momento de estar yo activo? En horas de la noche. Entonces, resulta que puede que mi emprendimiento funcione más de noche. Entonces, ¿para qué voy a estar yo trabajando sentado en mi oficina sin nada de 8 de la mañana a 12 de mediodía? No sé, me sirve mejor abrir a la 1 de la tarde y cerrar tipo 8 o 9 de la noche, ¿verdad? O estar disponible más bien en la noche para poder atender dudas y consultas de los clientes. Creo que por ahí va. ¿Cuánto? ¿Verdad? ¿Cuánto uno, digamos, o dos, o, ¿verdad? Si es mucho, si es masivo, no es masivo, ¿verdad? ¿Cómo lo adquiere? ¿Dónde lo adquiere? ¿Por qué lo adquiere? ¿Y para qué lo adquiere? Todo esto es importante irlo llenando. Estas tablas generan mucha información en donde me van a decir si un emprendimiento va a funcionar o no. Y todo esto va en un plan de negocios, ¿verdad? Todo esto, cuando usted llega al banco y dice, mira, es que aquí quiero pedir un préstamo y usted enseña, tengo que ver mi comportamiento, mi estudio consumidor, aquí está mi comportamiento, aquí está la necesidad por la cual yo estoy llegando, aquí está el precio que yo estaría vendiendo, es rentable, lo que ocupo es esta liquidez. El banco o ¿verdad? O el que vaya a poner los fondos va a decir, sí, es totalmente rentable, analiza eso y si es rentable o no, no es rentable. Recordemos que también no solo hay bancos, hay capitales semilla, los cuales se pueden invertir o fondos no reembolsables que ustedes pueden adquirir, ¿verdad? Y resulta que no tienen que pagarlo, sino que simplemente tienen que cumplir algunas métricas. La vez pasada hablamos de esto, ¿verdad? Pero venía un poco acá en el material de esta semana, que son los canales de distribución. Es importante tenerlos mapeados, ¿ok? Saber que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, distribución terrestre, otros tipos de distribución, ¿verdad? Es más ligera, ¿verdad? Como lo que es con motocicletas, repartidores, también tenemos por medio de avión, barco, sumémosle ahí lo que sea. Y algo importante es si tenemos tienda o no. Si tenemos una tienda física, ¿verdad? Recordemos que hay uno que se llama posición en las 4P, ¿verdad? Entonces, saber vender también nuestra posición, porque ¿qué sirve? Dice, somos una tienda experta en X o Y situación. Sí, pero no, no digo dónde estamos, ¿verdad? Estamos mal, ¿verdad? Siempre es importante también recalcar, perdón, nuestra posición, sumamente importante. Y aquí viene ejemplos para hacer un plan de negocios, ¿verdad? Entonces, quiero compartirles, esto no la subí al aula virtual, esto es para los que ven la tutoría, ¿verdad? Este ejemplo de plan de negocios. Ok, hay un link ahí que encontré muy interesante, más lo voy a copiar y pegar para abrirlo, ya que están viendo mi navegador. Con esto finalizo la tutoría del día de hoy para que lo vean. Ahí en el libro vienen cómo hacer los planes de negocios y podemos, es más, ahorita es más, voy a proyectarlo de una vez. Voy a dejar de compartir un momento. En el libro viene lo siguiente, ¿verdad? Como elementos del plan de negocios, viene, por ejemplo, el que queremos ser, ¿verdad? Aquí viene todo en el libro. Quiénes somos, ¿verdad? Cuál es nuestro mercado y la oportunidad que hemos detectado, lo que he ido hablando un poco.
¿Cuál será nuestra oferta de valor a largo plazo? Tajas competitivas. Aquí vienen varias preguntas sumamente importantes, etapas del proyecto, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cuál es mi plan de marketing? Hasta un resumen ejecutivo y todo lo demás. Pero vamos a ver, normalmente, por lo menos en mi caso, a mí me gusta siempre ver ejemplos, porque uno aprende también mucho con los ejemplos. En esta página, ¿verdad? Que nada tiene que ver en realidad con la U, pero muy interesante, la encontré. Viene en plan de negocios, por ejemplo, para algunos emprendimientos. Puedes que se los para un restaurante, para una boutique, para una papelería, para una ferretería, para una cafetería, ¿verdad? Y cómo hacer un plan. Por ejemplo, quiero abrir el de la cafetería. Es más, no lo había pensado desde, desde esta página, pero voy a abrir el plan de negocios de mi la cafetería. Y acá está el ejemplo, 14 paginitas, ¿verdad? Cafetería, ¿verdad? En este caso se llama Cafeteriax, pero bueno, ¿verdad? Un lugar para chicos y grandes y demás. El problema, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su organización? Misión, visión, diferenciadores de negocio, filosofía. Vean que aquí viene todo, objetivos, estrategias, segmentos del mercado, necesidades del cliente, ¿verdad? Tendencias del mercado, en fin, otras cafeterías y restaurantes. Vean que aquí está Starbucks ahí analizando la competencia. Todo ese tipo de cosas es sumamente importante a la hora de hacer un plan de negocios, ¿verdad? Voy a buscar otro porque es más, este ni lo había visto, pero me parece atractivo. Ve el de la ferretería, por ejemplo. Todo empieza, vean que todos empiezan diferentes, son diferentes. Aquí hay un resumen ejecutivo, como lo dice hasta el del libro, ¿verdad? Que hay que hacer resumen ejecutivo, el plan de negocios, veamos que aquí están los datos de la persona, cuáles son nuestros productos, cuál es el mercado, ¿verdad? En fin, misión, visión, todo está acá. Este es de 9 páginas, ¿verdad? Y viene muy atractivo. Son ejemplos, ¿verdad? No es que tienen que hacer uno exactamente igual que este, pero son ejemplos. Vea este de negocio de la ropa, ¿verdad? Este está muy parecido al de la ferretería. Y está el plan de negocio de restaurante, por ejemplo. Es más, ve, este es diferente, este resumen ejecutivo y todo lo demás. Les dejo ese para que lo tengan de guía, ¿verdad? Vean que este hace un análisis FODA. Esto es importantísimo también. Cuando analizamos el análisis FODA, no solo funciona con el marketing, funciona con todo, con mi producto. Nosotros con el producto deberíamos hacer un análisis FODA. El análisis FODA es la fortaleza de mi producto, la oportunidad de mi producto, la debilidad de mi producto y la amenaza, que son muy parecidos a lo que hacemos con las 5P de Porter, ¿verdad? O las 5 de Porter, perdón, que son analizar todo el mercado para saber si tengo, pero si nosotros hacemos un FODA, todavía complementamos más. Y vea que este FODA lo tiene el propio plan de negocio. En fin, aquí hay ejemplos. Como les digo, este es de 49 páginas, muy completo está este del restaurante, creo que es como el más completo que hay acá. Ahí pueden visualizarlo. Esa va a estar en la diapositiva. Recordemos que las diapositivas, ahorita que termino la tutoría, subo al aula virtual la diapositiva y este video, normalmente, bueno, ahora lo paso bueno, lo envío a que lo pasen al canal de YouTube, ¿verdad? Porque eso lo hacen ahí en la UNED y él estaría probablemente lunes o martes ya colgado con la tutoría. Entonces, en este momento estaría dando por finalizado. Ah, bueno, no sé si vieron, pero para ver, creo que no lo vieron. Esta es la página, ¿verdad? Aquí está porque lo expliqué y creo que no lo estaban viendo. Acá está el plan del restaurante. El link está en las diapositivas. Como ven, el plan del restaurante, lo voy a abrir y acá está el plan del restaurante. ¿Verdad? Aquí tenemos el análisis FODA que les mencioné. Todo tipo de negocio, ¿verdad? Las metas a corto, mediano y largo plazo, todo lo demás. Vean que hasta la certificación de uso de suelo, la declaración de apertura, patentes, todo viene ahí, ¿verdad? En ese plan de negocios. Y les mencionaba que habían otros planes, como por ejemplo el de la ferretería o la cafetería, que por acá están como ejemplos. Esa página es muy importante y ahí les queda, ¿verdad? Como ejemplo por si ustedes necesitan, ¿verdad? Obviamente un plan de negocio. Entonces, por acá bueno, eso como les dije, viene acá. Aquí está el enlace en la diapositiva y ahorita se la subo para que ya la tengan y puedan descargar. No sé si tienen alguna consulta que quieran realizarme, ¿verdad? Creo que si hay alguien conectado. Y si no, estaríamos finalizando la tutoría por acá.
¿ok? Al no haber consultas, estaríamos dando por finalizada la tutoría. Vamos a parar la grabación para que nos quede ahí bueno, queda en el Teams también, y de hoy y queda en YouTube a partir del martes.